La historia de la esclavitud africana es extensa y compleja, con profundas raíces en diferentes épocas y regiones del mundo. La trata de esclavos africanos, en particular, tuvo un impacto masivo en la población africana y las economías de Europa, las Américas y otras partes del mundo. A continuación, un análisis detallado sobre su origen, evolución y consecuencias. Orígenes de la esclavitud en África. Prácticas antiguas de esclavitud. La esclavitud en África existía antes de la llegada de los europeos. A menudo se daba en forma de servidumbre de guerra, como resultado de conflictos tribales o como una forma de servidumbre de deuda. Sistemas y motivos. Las comunidades africanas tradicionalmente esclavizaban a prisioneros de guerra o individuos endeudados, pero en muchas culturas africanas, los esclavos podían tener algunos derechos y su condición no siempre era hereditaria. La trata de esclavos transatlántica. Comienzo en el siglo XV. Con la llegada de los portugueses a África Occidental en el siglo XV, comenzó la trata transatlántica de esclavos. Los portugueses y luego otros europeos comenzaron a comprar esclavos africanos para utilizarlos en las plantaciones de azúcar en islas como Madeira y São Tomé, y luego en las Américas. El comercio triangular. La trata de esclavos africanos se integró en un sistema comercial triangular entre Europa, África y América. Europa exportaba bienes, como armas y textiles, a África. África enviaba esclavos a las Américas, y las Américas exportaban productos como azúcar, tabaco y algodón a Europa. Condiciones inhumanas. Los esclavos eran capturados, vendidos a traficantes y luego transportados en condiciones brutales a través del Atlántico. El viaje, conocido como la Travesía Media, fue extremadamente mortal. Se estima que entre el 10% y el 15% de los esclavos morían en el trayecto. Impacto en África. Desplazamiento masivo de población. Se calcula que entre el siglo XVI y XIX, alrededor de 12 a 15 millones de africanos fueron esclavizados y trasladados a las Américas. Esto causó un declive demográfico y la pérdida de generaciones de jóvenes. Conflictos internos. La demanda de esclavos incentivó las guerras y los conflictos entre tribus africanas, ya que muchas comunidades africanas capturaban a otros grupos para venderlos a los comerciantes europeos. Económicas y sociales. La dependencia en el comercio de esclavos interrumpió el desarrollo económico y social en algunas regiones de África. Al enfocarse en la trata, muchas áreas dejaron de desarrollar otras formas de economía y sufrieron una dependencia de mercancías europeas. Condiciones de vida de los esclavos en las Américas. Trabajo forzado. Los esclavos eran obligados a trabajar en plantaciones de azúcar, tabaco, algodón y en otros sectores como la minería. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras y agotadoras, con pocas oportunidades de descanso. Vida cotidiana. Los esclavos vivían en condiciones precarias, con falta de alimentos adecuados, ropa y refugio. No tenían derechos y eran considerados propiedad de sus amos. Resistencia y rebelión. A pesar de las circunstancias, los esclavos resistieron de varias formas. Fugas, rebeliones, como la de Haití en 1791, o desarrollando comunidades de esclavos fugitivos en áreas remotas, conocidas como quilombos en Brasil o cimarrones en el Caribe. Abolición de la esclavitud. Movimientos abolicionistas. Desde el siglo XVIII surgieron movimientos en Europa y América para abolir la esclavitud. Filósofos, religiosos y exesclavos argumentaron contra la esclavitud, apoyados por organizaciones antiesclavistas. Legislación y abolición. Varios países europeos y americanos comenzaron a prohibir el comercio de esclavos en el siglo XIX. Gran Bretaña abolió la esclavitud en sus colonias en 1833, mientras que en los Estados Unidos, la esclavitud fue abolida en 1865 después de la Guerra Civil. Consecuencias de la abolición. Aunque la esclavitud fue oficialmente abolida, las comunidades afrodescendientes enfrentaron discriminación, segregación y explotación. Las sociedades posesclavistas lucharon para integrar a los exesclavos y sus descendientes en igualdad de condiciones. Legado de la esclavitud africana. Impacto cultural. La diáspora africana dejó una profunda huella en la música, danza, religión y cultura de las Américas. Elementos culturales africanos se mezclaron con influencias locales y europeas, dando lugar a expresiones únicas como la santería, el candomblé, el blues y el jazz.
Luchas por los derechos civiles. La esclavitud dejó un legado de racismo y desigualdad que todavía persiste. La lucha por los derechos civiles en el siglo XX fue en gran parte un esfuerzo por superar este pasado. Conciencia y reparaciones. En la actualidad, existe un movimiento global para reconocer los crímenes de la esclavitud y el papel de las potencias coloniales. Algunos países han discutido la posibilidad de ofrecer reparaciones a las comunidades afectadas.